Las Fuerzas Armadas sirias allanan refugio a terroristas en Kasab y Hama. Moscú, la situación actual en la frontera sirio-turca requiere de aunar los esfuerzos para hacer frente al terrorismo de forma contundente. Encomendado por el presidente Bashar al-Assad, el ministro de Asuntos Religiosos ofrece condolencias al vicario patriarcal. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. Una escuadra del ejército y de las Fuerzas Armadas han capturado a 12 terroristas de la brigada denominada Al-Turkmen, perteneciente a la banda terrorista del Frente al-Nusra, afiliada a Al-Qaeda, mientras intentaban penetrar a la zona Punto 45 en la campiña norte de Latakia. El piloto sirio, cuyo avión fue derribado en la zona de Kasab, campiña norteña de Latakia, ha dicho que un avión de Turquía, en flagrante agresión, disparó un misil contra su aeronave, mientras daba caza a una banda terrorista armada dentro de los territorios sirios a una distancia de más de 7 kilómetros de las fronteras con Turquía. El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que la situación actual en la zona fronteriza entre Siria y Turquía requiere de aunar los esfuerzos de todas las partes para hacer frente al terrorismo de forma contundente, subrayando que no se debe apoyar a este mal. Asimismo, hizo referencia a la tensión registrada en la frontera sirio-turca en los últimos días, zona de duros combates entre el ejército árabe sirio y los combatientes del Frente al-Nusra, señalando el derribo del avión de combate sirio en la localidad de Kasab, mientras cumplía su misión de perseguir a los terroristas que se habían adentrado en la zona fronteriza antes mencionada. La Cancillería rusa continuó diciendo que sigue creyendo que únicamente mediante el diálogo y no la acción militar es posible detener la violencia abrumadora que se pone en peligro el futuro de Siria, los países de Oriente Medio y el mundo entero. Asimismo, Armenia ha condenado enérgicamente las agresiones bélicas turcas contra la zona de Kasab en el campo norte de la provincia costera de Latakia, provocando un éxodo masivo de los vecinos de la misma. Los diputados del Parlamento armenio condenaron con los términos más enérgicos la actuación de las tropas turcas, que consideraron una continuación de los anteriores genocidios cometidos contra la comunidad armenia en Oriente Medio. Por su parte, el consejero presidencial armenio para asuntos informáticos, en una nota colocada en su cuenta Twitter, dijo que el presidente Serij Sarkisian, que actualmente se encuentra en La Haya, presentará un comunicado explicando la situación en Kasab. Y en la campiña sureste de Hama, las Fuerzas Armadas, y en colaboración con los ciudadanos, atacaron un escondite de terroristas y acabaron con sus integrantes, entre ellos el cabecilla del grupo autodenominado Las Águilas del Desierto. Y en las orillas del río Orontes, unidades del ejército persiguieron a remanentes de terroristas y confiscaron grandes cantidades de armas, entre ellas cohetes improvisados y una plataforma de lanzacohetes, además de rifles automáticos, dispositivos de transmisión satelital y varios documentos. Y en la campiña de Homs, unidades del ejército aniquilaron a numerosos terroristas en varias localidades, entre ellas Al-Sa'an al-Ghayar, Ar-Rish, y destruyeron 3 vehículos cargados con armas y municiones, además de 2 vehículos equipados con 2 ametralladoras pesadas y otro equipado con lanzacohetes. Y desde el aeropuerto militar y estratégico de Abu al-Duhur, en la campiña oriental de Idlib, y a pesar de los intentos de los terroristas de tomar su control, unidades del ejército atacaron de forma sorpresiva a las bandas terroristas en las localidades cercanas al aeropuerto, donde los soldados del ejército lograron entrar en estos pueblos y destruir posiciones y escondites de armados tras duros enfrentamientos, así como confiscaron grandes cantidades de armas y municiones. Siria afirma que las autoridades de la ocupación israelí siguen violando de forma deliberada las resoluciones de la legitimidad internacional.
Durante la discusión en el Consejo de Derechos Humanos de la situación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluida la parte oriental de Jerusalén y el Golán sirio ocupado, el Dr. Faisal al-Hamwi, delegado sirio permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, pronunció la declaración de la República Árabe Siria, la cual denuncia la continuación de las autoridades de la ocupación israelí en su insolencia y agresividad y su tensión de la situación en la zona, afirmando que asusa la situación humanitaria en los territorios palestinos ocupados y el Golán sirio hasta el extremo de la decadencia, súmase su galopante y frenética campaña de judaización de Jerusalén que se lleva a cabo ante la impotencia del mundo y de las organizaciones internacionales de convencer a Israel de que la detenga. El delegado permanente de Siria ante la ONU explicó que miles de presos palestinos y sirios yacen todavía dentro de las cárceles de la ocupación y desde hace más de 30 años sufren las peores manifestaciones de violación de las normas del derecho internacional humanitario. Hamwi añadió que Israel debe ser consciente de que estas agresiones y violaciones no forzarán a los sirios a ceder sus derechos y su tierra a los ocupantes israelíes, pues las agresiones y los crímenes no le traerán paz a Israel, y la preferencia que concede el gobierno israelí de ultraderecha a los asentamientos colonialistas y la continuación de la agresión no le traerán la seguridad. Al-Hamwi afirmó que la única manera de lograr la paz es el respeto y la aplicación de las resoluciones de la legitimidad internacional que promueve el derecho de los pueblos a la libre determinación y el llamado a la retirada de Israel de los territorios árabes ocupados. El delegado sirio concluyó el comunicado diciendo que Siria desea reafirmar que la condena pro forma y el tratamiento a estas violaciones de manera rutinaria por parte del Consejo y los aliados de Israel, en particular los Estados Unidos, fomentará una continuación de este status quo aberrante y reforzará la convicción de Israel de que está por encima de la rendición de cuentas y el derecho internacional, y llevará consecuentemente a arruinar la credibilidad de la Organización de la ONU. El paso fronterizo con el Líbano, Jdeidi Yabuz, ha presenciado este lunes la llegada de la octava caravana de ayudas humanitarias, ofrecida por la campaña europea Al-Wafa a las familias desplazadas. 4 ambulancias y 8 toneladas de materiales básicos integran la caravana, completando la acción humanitaria de esta campaña que el pasado 18 de febrero les entregó a los damnificados sirios 18 camiones cargados de materiales alimenticios y recursos necesarios para la etapa invernal. Encomendado por el presidente Bashar al-Assad, el ministro de Asuntos Religiosos Mohammad Abdesattar al-Sayed ha realizado una visita a la Catedral de Santo Sergio para los siriacos ortodoxos, donde ha dado las condolencias en nombre del presidente al vicario patriarcal y a los obispos y religiosos cristianos por la muerte del patriarca Ignatios Saca I Loaz, patriarca de Antioquia y todo Oriente para los siriacos ortodoxos. El representante especial del presidente ruso para los asuntos de Oriente Medio y viceministro de Exteriores Mikhail Bogdanov ha examinado con el embajador sirio en Moscú, Riyad Haddad, las vías de solucionar la crisis siria y concentrarse en la necesidad de continuar las conversaciones entre los sirios de acuerdo con el comunicado de Ginebra de 2012. El Ministerio de Exteriores ruso ha dicho en un comunicado que Bogdanov ha examinado con el embajador sirio en Moscú algunos de los asuntos urgentes en las relaciones sirio-rusas. Y en otro contexto, la Cancillería rusa ha declarado que el encuentro previsto entre el canciller ruso Sergei Lavrov y el rey jordano Abdullah II en La Haya se centrará sobre la situación en Siria. El canciller libanés Gibran Bassil afirmó que su país estima que la solución política constituye la única salida de la crisis siria. De lo contrario, la violencia cobraría más auge en Siria. En una rueda de prensa celebrada en Kuwait, Bassil señaló que su país es uno de los países más dañados de la violencia y el terrorismo que azota la región. Por consiguiente, su deber es jugar un papel positivo de acercar entre los países de esta zona, aclarando que los estados que deciden ayudar al Líbano en su lucha contra el terrorismo estarían ayudándose a sí mismos y que ningún estado árabe, europeo o hasta los más lejanos no quedarían impunes de este flagelo.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha manifestado la satisfacción de su país en cuanto al curso del proceso de destrucción del arsenal químico en Siria, añadiendo que Moscú espera que este proceso concluya sea a mediados del año en curso. En una reunión en La Haya con Ahmed Osumajo, director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, el canciller ruso dijo que el proceso de destrucción de las armas químicas sirias ha progresado de forma aceptable y estamos seguros que la fecha límite sería suficiente. Lavrov invitó a Osumajo a visitar Rusia el próximo mes, al tiempo en que valoraba altamente la profesionalidad de Osumajo, diciendo que el proceso sirio es el tema más que necesita este alto profesionalismo. Por su parte, el director de la OPAC manifestó su gran aprecio al papel de Rusia y Estados Unidos en el proceso de destrucción del arsenal químico, deseando el éxito al mismo. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más destacadas. Las Fuerzas Armadas sirias allanan refugio a terroristas en Kasab y Hama. Moscú, la situación actual en la frontera sirio-turca requiere de aunar los esfuerzos para hacer frente al terrorismo de forma contundente. Encomendado por el presidente Bashar al-Assad, el ministro de Asuntos Religiosos ofrece condolencias al vicario patriarcal. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.